El último punto para terminar es la patología degenerativa de la cadera, conocido como osteoartritis de cadera o mundialmente conocido en el mundo latinoamericano como artrosis de cadera. Y básicamente la artrosis de cadera se está viendo que es un tema se está estudiando últimamente que hay, está pasando algo con el cartílago, es decir, normalmente el cartílago pues se daña, puede recuperarse un poco, se daña, puede recuperarse un poco, pero con el paso de los años las células envejecen y al envejecer las células pierden su capacidad de autorregulación y van a acabar habiendo otros factores que en lugar de producir cartílago por cartílago producen hueso por cartílago y esto finalmente conduce a la formación de osteofitos y finalmente a lo que son ya los síntomas de la artrosis como tal, ¿no? Entonces, por tanto, se está viendo que el estado inflamatorio que se produce dentro de una articulación, en este caso cadera, ¿no? Así como la tormenta de citoquinas del COVID, también ocurre una mini tormenta de citoquinas en la articulación y esto finalmente termina dañando la articulación de la cadera. Entonces, finalmente se están estudiando algunos tipos de, así como el tocilizumab para lo que es la tormenta de citoquinas del COVID, se están estudiando ciertos medicamentos inhibidores de estos factores de citocinas para disminuir la inflamación articular y finalmente enlentecer lo que es el tema de la senectud celular. Algo de la cadera, que es la articulación más grande que carga peso, que después de la rodilla es la segunda en entrar en estadios de artrosis y que pacientes mayores de 45 años, que quizás son los padres de ustedes casi, ¿no? 9.2% de ellos, es decir, si ustedes son 52 alumnos, básicamente hay como 4 alumnos que ya, 4 papás o 4 de sus padres que ya tienen síntomas de artrosis de cadera y 27% si le tomamos placas a todos, pues ya tienen cambios radiológicos en cuanto a artrosis de cadera. La artrosis de cadera se clasifica en primaria o idiopática y secundaria. La mayor incidencia es en cuanto a primaria, ¿no? Primaria o idiopática, es decir, no sabes por qué le dio artrosis de cadera, pero le dio. Y la secundaria es básicamente la que es producida por algunas fracturas congénitas como la displasia del desarrollo de cadera, efectos metabólicos como algunas enfermedades metabólicas, infecciones como las secundarias osteomielitis, las condiciones neuropáticas como los que producen lo que es producía antiguamente lo que era la sífilis y las condiciones neuropáticas como la diabetes y sus marchas alteradas, y los defectos de formación del cartílago y el hino. Factores de riesgo para lo que es desarrollar artrosis, pues tener mayor de 60 años. En sexo es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, pero si tienes un paciente, pero en varones menores de 50 años lo pueden tener. Básicamente está asociado a lo que es el trabajo forzado. Obesidad, no solamente por lo que es obesidad representa el peso que está gastando la cadera, sino porque la obesidad es un estado inflamatorio. Es decir, si tú tienes un obeso y le tomas una PCR o una interleuquina 6, sale alterado, porque la obesidad es un estado de inflamación, ¿no? La genética, bien se ha visto que estas familiares hasta el tercer grado de consanguinidad tienen cierto, o sea, no es como que si mi mamá ni mi papá tuvieron artrosis, porque yo tengo, pues de repente tu tío, etcétera, o tu abuelo, etcétera. Entonces tú puedes agarrar hasta este lazo de consanguinidad. Y lo que es la ocupación. El trabajo pesado está asociado a lo que es trabajo de campo, nuestros agricultores, y sobre todo a lo que son deportes de alto impacto. Y sobre todo yo lo veo en lo que son los runners, ¿no? O los corredores, tienen bastante incidencia de estos síntomas de artrosis de cadera. El síntoma más frecuente de una artrosis o una osteoartritis de cadera es el dolor inguinal. El paciente tiene la mala costumbre de llamar cadera a todo. Le llama cadera a lo que es la región lateral del muslo, le llama cadera a lo que es la columna lumbar o la cintura, ¿no? Inclusive las mismas modas, ¿no? Dicen pantalón a la cadera, pantalón a la cintura, ¿no? Pero nosotros para traumato, cadera, por ejemplo, para mí es la ingle. Si el paciente tiene un dolor inguinal, para mí eso es descartar un problema articular de cadera hasta no demostrar lo contrario. Y se diferencia de lo que es artritis reumatoide, que este dolor generalmente está asociado a rigidez, pero es una rigidez transitoria que suele durar menor de 30 minutos. Clasificaciones, bueno, la de Kellgren y Lawrence es una clasificación hecha para cualquier artrosis, pero en el año 63 Kellgren y Lawrence la modificó y solamente la hizo en base a lo que es artrosis de cadera, clasificando de la 1 al número 4, ¿no? La 1 es una artrosis dudosa, que quizá sí, quizá no. La grado 2 ya ves osteofitos, es una artrosis leve. La grado 3 ya ves más disminuido el espacio articular. Y la grado 4 ya pues un espacio obliterado, quizá anquilosis de lo que es la articulación de la cadera.
¿no? Esa es más o menos una grado 2, ¿no? Una grado 3 ya con mayor estrofito, y una grado 4 en donde ya no existe lo que es una articulación propiamente dicha, ya no existe un espacio articular. Exámenes auxiliares, lo mismo, si quieren estudiar cadera, una radiografía de pelvis AP. Hay que estudiar otras articulaciones, a veces viene asociado lo que es el tema de lo que es artrosis de rodilla, artrosis de tobillo. Y algo que tengo que mencionarles, y siempre es evaluado, es que a veces lo que me pasa a mí, nosotros como traumatólogos en lo que es el seguro social, generalmente no hacemos guardias de noche, las hace lo que es el cirujano general. Entonces el cirujano general recibe a todos los que se caen en la noche, y si él se considera indicado, él da el alta a los pacientes o nos deja a nosotros para reevaluar. Bueno, y un síntoma cardinal en todo traumatismo de cadera, fractura de cadera o artrosis, es que el dolor se refiere hacia la rodilla. A veces viene la abuelita en su silla de ruedas diciendo que le duele la rodilla, le toman su placa de rodilla y normal. Pero llegamos nosotros, le tomamos una placa de pelvis y sale fractura de cadera. Entonces, segundo mensaje, aparte del dolor inguinal, el tema de lo que es un dolor referido hacia la rodilla. Y tercer punto en esto es que el paciente con fractura de cadera no va a poder, generalmente no va a poder pisar con esa extremidad, y sobre todo no va a poder flexionar la cadera. Esto es lo que tanto tienen en común. Obviamente la fractura no flexiona nada, mientras que la artrosis tiene una flexión incompleta de lo que es la cadera. Radiografías panorámicas, que son en una sola placa, te sale desde la cadera hasta el pie para que midas los ejes, los grados de varo y valgo, etcétera. Y estudios serológicos, esto ya no viene por nosotros, sino esto lo mandamos al internista o al reumatólogo para que descarten alguna patología asociada, ¿no? De repente le dio artrosis porque era reumático, porque era lúpico, etc. El tratamiento, existe una guía mundialmente conocida que es la guía llamada OARSI. Esa es una guía que básicamente te da todas las recomendaciones para lo que es artrosis. Y básicamente esta guía está diseñada básicamente para el tratamiento conservador, ¿no? Y el tratamiento para la artrosis se divide en tres. Conservador, que básicamente es medicinas. Preservación articular, que es no cambiar la cadera, o sea, que siga siendo su cadera, ¿no? Que retrasar la posibilidad de prótesis. Y lo que es el reemplazo articular, que ya es finalmente la colocación de la prótesis. OARSI en el año 2018 básicamente dio la indicación que todo paciente con artrosis leve o moderada de cadera debería empezar con un manejo conservador. Ellos básicamente propugnan lo que es el paracetamol, bajar de peso y terapia física. Si el paciente tiene un poco de dolor más fuerte, usar AINES o usar inhibidores COX-2, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo importante es manejo farmacológico, bajar de peso y lo que es terapia física para que esta cadera no pierda movimiento. Entonces, de elección en leve moderada podría ser más. Bien, entonces en lo que es artroscopía de cadera, básicamente son cirugías mínimamente invasivas para preservar la articulación, es decir, para retrasar lo que es la aparición de lo que es la prótesis. Una prótesis vive entre 5 a 15 años, ¿no? Entonces, si a usted le detectan a la edad de 25 o 30 años que tiene artrosis, no vas a querer que te cambien la cadera, que te coloquen una prótesis. Entonces, haces procedimientos o te sometes a operaciones como una artroscopía de cadera de acuerdo al diagnóstico de base, ¿no? Hay veces hay pacientes, ¿cómo decirlo? En los runners, en los pacientes que les gusta trotar, les gusta correr, tienden a hacer lesiones en el labrum de la cadera. Entonces estos pacientes se beneficiarían de una sutura labral, y esto se hace mediante artroscopía. Son procedimientos bastante caros para nosotros todavía intentarlos, ¿no? En Lima hay algunos médicos que ya lo están haciendo. También me he formado con alguno de ellos, ¿no? Pero igual recién empiezan, ¿no? Yo estoy seguro que si a mí me diera alguno de estos problemas, definitivamente no me operaría en Perú todavía, ¿no? Trataría de hacerlo en un lugar que ya tengan mayor experiencia, ¿no? Y finalmente, toda artrosis de cadera es que inevitablemente puede acabar en un tema de un reemplazo total de cadera. Ahora, las prótesis de cadera representan pues un cambio de vida en el paciente, hay que cuidarla, no tiene que gastarla, etcétera. Y también tienen sus componentes. El componente usado o el material usado es un material que se llama cromo cobalto, que hasta actualmente se usa, es un material resistente entre 10 a 15 años. Pero para pacientes que se colocan la prótesis a temprana edad existen materiales más modernos. Por ejemplo, este material es un material rosado que se llama cerámica, son cabezas de cerámica. Son materiales que en teoría deberían durar más o menos 25 años, ¿no? Entonces, son prótesis diseñadas para pacientes de alta demanda funcional o pacientes jóvenes. El problema, el precio.
Más o menos esta prótesis de cadera, la última vez que la intenté colocar en Guacho, más o menos le cotizaron al paciente alrededor de 25.000 soles esta prótesis. No le he podido colocar todavía por el costo elevadísimo. En el Almenara la colocamos un par de veces, 3 veces. No es nada del otro mundo, pero simplemente está diseñada para tener más durabilidad, ¿no? Bien.